Será inscrita con la presencia en este día del responsable de la política interior. En el análisis del periodo que nos ocupa, los diputados priistas aquilatamos activos importantes y de una valoración objetiva y responsable de la política interior de nuestro país se desprende el positivo papel que desempeñó el Gobierno de la República y la Secretaría de Gobernación en el acuerdo entre todos los partidos políticos de la nación para construir un nuevo diseño constitucional y legal de los procedimientos, instrumentos, las autoridades electorales y jurisdiccionales, con el cual la sociedad, los organismos electorales, los partidos y los candidatos llevamos a cabo las elecciones más regulares, normales y con mayor certeza de nuestra historia. La participación de la Secretaría del Interior en este amplio y sinuoso proceso de negociación no debe ser motivo de regateos por los partidos aquí representados. Además de las profundas modificaciones constitucionales en la materia, la voluntad del Gobierno de la República, las diversas propuestas de las formaciones políticas y el voto de la mayoría priista fortalecieron nuestra arquitectura jurídica electoral mediante las reformas al COFIPE, a la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal para el Distrito Federal y la expedición, producto de estos acuerdos, de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Estos cambios legislativos, fruto del intenso diálogo y del acuerdo entre los partidos, se tradujo en la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos, la posibilidad del sufragio de estos en el extranjero, la elección del jefe de gobierno en el Distrito Federal, el restablecimiento de las agrupaciones políticas, la simplificación de la conformación de coaliciones, y se dio injerencia al Poder Judicial de la Federación en esta materia, al concedérsele a la Suprema Corte de Justicia la potestad de proponer a los magistrados del Tribunal Electoral y de resolver los recursos contra la inconstitucionalidad de leyes electorales, tanto federales como locales. La convergencia y el avenimiento que con seriedad y responsabilidad alcanzamos entre contrarios nos permitió saldar añejas asignaturas pendientes, tener autoridades electorales autónomas, independientes del poder público y con mayores facultades, así como establecer mayores costos del financiamiento público y mayor equidad en el mismo, y la claridad en su origen y ejercicio. Las condiciones de la competencia electoral se mejoraron sensiblemente, con mayor espacio, cobertura y equidad en los medios electrónicos de comunicación. Los efectos de estos acuerdos se reflejaron también en la ampliación de la presencia de los partidos políticos y sus candidatos en la radio y la televisión, mientras que en los comicios de 1994 los partidos accedimos a 17 estaciones de radio y a 3 canales de televisión. En las pasadas elecciones los partidos tuvimos presencia en 123 estaciones de radio y en 56 canales de televisión. En lo que se refiere al acceso de estos al tiempo permanente en medios electrónicos, pasamos de 114 horas de 1994 a 906 horas en el año de 1997.
Estas importantes modificaciones legales, la entusiasta participación de la ciudadanía, la responsabilidad de los partidos políticos y de sus candidatos posibilitaron unos comicios transparentes, aceptados por todos, y una pluralidad que se refleja en la composición de esta Cámara. Y sobre todo, se privilegió el método de las elecciones como la única fuente legal y legítima para dirimir nuestras diferencias y posiciones encontradas y para integrar los órganos representativos y de gobierno. En las elecciones federales más limpias, más equitativas y más aceptadas por todos, el Partido Revolucionario Institucional volvió a confirmar que es la fuerza política más importante, la más votada, la que tiene una implantación social más profunda y arraigada. Este partido, sus militantes en el gobierno, sus legisladores y sus militantes están comprometidos con el proceso y el futuro democrático de México. No solamente propiciamos una reforma electoral amplia, profunda, sino también aceptamos sin cortapisas de ningún tipo los resultados electorales en cada distrito y en cada estado. Nadie puede argumentar reflejos autoritarios ni falta de compromiso del PRI con el cambio democrático de nuestro país. En congruencia con lo que ofertamos en nuestra plataforma electoral y lo que recogimos en nuestras intensas campañas políticas, los priistas estamos en esta Cámara para contribuir en la construcción de una democracia plenamente en lo político, lo social y cultural, tal como lo establece el artículo 3º de nuestra Constitución. Los diputados priistas asumimos el compromiso con la sociedad de impulsar, junto con el Ejecutivo, un nuevo federalismo que se traduzca en recuperar la esencia del Pacto Federal, concebido para unir y promover el desarrollo equitativo de todos los estados miembros de la Federación. También los priistas nos empeñaremos en contribuir para alcanzar un mejor estadio político y social, fortaleciendo y consolidando el apoyo a los municipios para que estos tengan capacidad de atender y satisfacer las necesidades de sus habitantes. El esquema del nuevo federalismo debe incorporar a las regiones físicas y socialmente marginadas e ignoradas. Nos une como nación no solo una frontera geográfica compartida, sino también una identidad cultural rica en matices y expresiones diversas que adquieren autenticidad en la suma de la diversidad de la vida municipal. Señoras y señores diputados, estamos en los albores de esta que será la última legislatura de esta centuria. De nosotros depende si correspondemos a la confianza que a todos, sin distinción de siglas partidistas, nos confió la ciudadanía, y que nos aboquemos sin rencores, sin afanes revanchistas y sin visiones egoístas y estrechas a analizar y decidir en el ámbito de nuestra tarea representativa, legislativa y de control sobre los grandes temas y las grandes cuestiones nacionales. La Cámara debe ser una institución viva y activa en la que prevalezca la confrontación y la lucha de ideas, en la que cada grupo parlamentario exponga y defienda su concepción y su proyecto de país que ofrece a los mexicanos, pero que sea una confrontación propositiva y constructiva, en la que la norma y la política sean los ejes del trabajo en esta Cámara. Por ello resulta inadmisible, impropio y peligroso que en esta legislatura sea, en lugar del debate y la reflexión
un espacio de concordia y de intercambio de puntos de vista, la implantación de la más rancia expresión del maniqueísmo, en el cual unos pretenden encarnar el bien, Señor las diputado, luces y las virtudes, diputado y otros Ibarra, el mal, la oscuridad y los vicios. Esta concepción nos llevaría a una colisión estéril de fuerzas aquí presentes, a la anulación y exclusión de las mismas. Compañero diputado Ibarra, ha excedido usted el tiempo. Le ruego redondear su intervención. Gracias, señor presidente. Para concluir, preguntar al señor secretario su punto de vista y su opinión sobre un punto que está debatiéndose en la opinión pública. Señor secretario, Señor diputado, le ruego concluya usted con su intervención. Ha excedido el tiempo que se le concedió para ello. Gracias, señor presidente. Concluyo con una pregunta al señor secretario. Señor secretario, han surgido y están muchas dudas en la opinión pública de quién es el competente en materia de expedición de la cédula de identidad ciudadana. Hace semanas, el 30 de junio, se publicó en el Diario de la Federación los puntos de vista de la Secretaría. Para concluir, le preguntaría su opinión y la visión sobre competencia de la Secretaría y del Instituto Federal Electoral. Gracias. Concluida su intervención. Dígame, señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado? ¿Con qué objeto? Para solicitarle que tenga usted la amabilidad de que a todos los diputados se nos haga saber que será tan tolerante con el orador que acaba de terminar su discurso como con el resto de los que continúen, para que podamos todos atender con respeto a los oradores, que sea exactamente igual el mismo comportamiento. Muchas gracias. Señor diputado, esta presidencia toma en cuenta su propuesta, su sugerencia. Ha habido cierta flexibilidad en atención a la idea que exponía el señor diputado Ibarra. Tomo en cuenta su planteamiento. Señor secretario, escuchamos su intervención. Señor diputado, de acuerdo con el artículo 8º transitorio de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicadas en noviembre de 1996, la Secretaría de Gobernación habría de poner durante el primer semestre de 1997 en marcha los mecanismos para que sea posible cumplir con lo dispuesto en la fracción primera del 36 constitucional, que obliga a los ciudadanos mexicanos a inscribirse en el Registro Nacional de Población. En consecuencia, la Secretaría emitió en enero de este año un acuerdo para la expedición de la clave única del Registro de Población, que es un número de identificación construido a partir de los datos inscritos en el registro civil para cada mexicano y que constituye número y persona en una correspondencia biunívoca la forma de identificar a los mexicanos en el futuro. De esta clave hemos expedido ya 2 millones por lo que se refiere a trabajadores inscritos en el sistema de ahorro para el retiro y a 300,000 personas de la Administración Pública Federal que ya la han obtenido. En junio de este año, cumpliendo con el plazo propuesto
o previsto por el artículo 8º transitorio del decreto de reformas al COFIPE al que ya hice referencia, se estableció el programa para la expedición de la cédula de identidad ciudadana. Sin duda es competencia del registro de población expedirla. Será un instrumento que obviamente hará prueba plena de los datos inscritos en él respecto de la persona que lo obtenga. Sinceramente estamos atravesando por muy difíciles procesos de orden técnico para llevar a cabo la expedición de esta cédula y todavía habría que ver con el Registro Federal de Electores bien a bien la idoneidad de la misma para fines electorales, porque no pretende el gobierno en modo alguno alterar la competencia de este organismo público encargado de la preparación y el desarrollo de las elecciones. Pero obviamente será un instrumento que agilitará los trámites que realicemos los mexicanos y que nos dará certeza jurídica. Creo que los problemas más importantes estriban en la modernización de los registros civiles. Al día de hoy, 8 millones de mexicanos no están inscritos en el registro civil. Esto de suyo representa un grave problema para la expedición y la cobertura total de este instrumento, la cédula de identidad ciudadana, en favor de todos los mexicanos. Muchas gracias. Señor diputado Enrique Ibarra Pedrosa, ¿desea usted hacer uso de su derecho de réplica? El señor diputado Enrique Ibarra Pedrosa declina y repone así el tiempo que se excedió en su primera intervención. Señores diputados, ha concluido la primera ronda de oradores y, por tanto, con base en el acuerdo de esta comparecencia, se declara un receso de 15 minutos. Y lograr la paz con dignidad. A la vez, invitamos al Poder Ejecutivo de la Nación a que se sume a este nuevo esfuerzo republicano. Propongo, compañeras y compañeros legisladores, se conforme una comisión plural de recepción a la marcha zapatista que está por arribar a esta ciudad. Señor secretario, pedimos todas las garantías para que se respete la integridad física de los marchistas y sus derechos constitucionales. En su primera intervención, señor secretario, al afirmar que los 2.418 municipios del país, más del 81%, no cuenta con más de 100 policías, y que en otros países, para la seguridad pública, el porcentaje, destinan porcentajes importantes del Producto Interno Bruto, y que aquí en el país no alcanza ni el 0.8 milésimas, nos dio la impresión, señor secretario, que usted, con todo respeto, aprovechaba la tribuna para sugerir aumento de presupuesto para la dependencia a su cargo. Sin embargo, con su precisión sobre el concepto de federalismo, coincidirá con nuestra propuesta de que no solamente es con el aumento del presupuesto a su dependencia para combatir la inseguridad pública, sino que es transfiriendo por partes iguales a las 3 instancias de gobierno, es decir, 33% a cada una de las participaciones estatales, que podremos efectivamente lograr la desconcentración de los recursos y desatar la oportunidad de que miles de ciudadanos participemos directamente en autodefendernos y en combatir la corrupción de frente al crimen organizado, empezando
por los cuerpos policíacos. Es indudable que a toda acción existe una reacción, y aquí todo el mundo ha hablado de los avances democráticos que nos señaló el 6 de julio, en donde el pueblo mandató que su partido no tenga mayoría en esta Cámara de Diputados. Ante ese avance se empieza a generar una reacción encabezado por el Sindicato de Gobernadores para suprimir prerrogativas a los partidos políticos, para desaparecer las candidaturas comunes, mucho menos aceptar la figura de candidatos independientes. Se ha llegado a plantear la desaparición de los diputados de representación proporcional, que en las actuales condiciones, señor secretario, es suicida para su partido. En fin, el sector duro compite hasta para neutralizar a la presidencia de la República. Y en usted, de continuar en su cargo, depende que nuestro México arribe a un estado de partidos, a un estado incluyente y de vanguardia. Señor secretario, lo convocamos para que derrotemos a los sectores duros. Usted tiene una alta y delicada misión: recuperar la confianza del país y, en particular, sin temor a dudas, recuperar la confianza de esta mayoría de Cámara de Diputados, confianza que hoy se encuentra perdida en su persona. Tiene el uso de la palabra el señor secretario por 10 minutos. Con su venia voy a dar respuesta, no exactamente en el orden a los planteamientos que hizo usted, para reservar uno que me parece toral para el final de la intervención. En primer lugar, en los estados del país, la reforma electoral debe observar el mismo grado de avance, y qué bueno fuera, más aún que en el esquema federal. Y esto está garantizado porque en el artículo 116 constitucional, como parte de la reforma electoral de julio del año pasado, se establecieron normas mínimas que deben observar todas las legislaciones electorales. Es cierto, no bastan las buenas leyes ni las instituciones adecuadas para dar eficacia y vigencia a los propósitos que animan a la reforma electoral, pero yo estoy seguro de que no habrá retrocesos en las entidades federativas y se condensará, se confirmará no un estado de partidos, sino un sistema de partidos. En relación a la seguridad pública, señor diputado, efectivamente es necesario que mantengamos el ritmo de inversión para recuperar el tiempo que no consideramos a la seguridad pública como prioritaria en materia de inversión, pero no estoy pidiendo aumento de presupuesto para la Secretaría. Los 1.905 millones de pesos logrados en 97 para seguridad pública fueron transferidos íntegramente a los estados, y estos por su parte hicieron un esfuerzo adicional que incorporó 450 millones de pesos para llegar a la inversión de 1.955 millones de pesos, 555 los estados, perdón. En tercer lugar, la integridad física de los marchistas que llegarán a la Ciudad de México. Por supuesto, señor diputado, el gobierno de la República tiene que hacer valer esa garantía de seguridad para todos los mexicanos sin excepción. Y finalmente, la iniciativa de San Andrés. ¿Por qué el gobierno no ha presentado la iniciativa constitucional de reformas al artículo 4 y a los artículos 26, 53, 73, 115 y 116? Porque, respetando el espíritu de los acuerdos de San Andrés, señor diputado, el texto tal y como nos ha sido presentado implica un número importante de imprecisiones que nos pueden llevar
jurídica y políticamente a situaciones de riesgo muy graves. Y en toda la comparecencia no me he referido a cuáles son esas precisiones técnicas, y si usted me permite, lo voy a hacer ahora. Nosotros reconocimos en San Andrés que hay necesidad de que exista una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Nosotros reconocimos en San Andrés que estos tienen derecho a la libre determinación y a la autonomía dentro del marco constitucional, señor diputado. Y aquí comienza el pero la redacción de los documentos es lo que difiere, lo que hace diferir el punto de vista del EZ con el gobierno de la República. La autonomía no puede ser una autonomía que se confunda con autarquía, y menos que genere soberanías distintas a la soberanía del Estado mexicano. La autonomía tiene que ser una autonomía acotada por la Constitución, y obviamente tiene que reconocer a los pueblos indígenas en su lengua, en su cultura, en sus usos, en sus costumbres, en sus prácticas, en sus formas de organización social, pero sin atentar contra la estructura del sistema constitucional mexicano. Y tal como está redactada la iniciativa en la que ha insistido el EZ, existen riesgos de que pueda haber fisuras en la estructura constitucional del Estado mexicano. Segundo punto, los pueblos indios, los pueblos indígenas reclaman autoridades propias, estamos de acuerdo, para su desarrollo interno. No podemos de ninguna manera romper el esquema constitucional de los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el nacional o federal. Es necesario, pues, acotar este derecho dentro de la estructura, vuelvo a insistir, del Estado mexicano. Se habla en la iniciativa que el EZ sostiene de que 2 o más municipios mayoritariamente indígenas podrán reunirse libremente para planear su desarrollo y ejecutar políticas públicas. Vamos a inaugurar un nuevo nivel de gobierno, el regional. La distribución espacial de la población en México, que es esencialmente mestizo, obedece necesariamente a la demarcación geopolítica de los municipios. No aconseja la sensatez hacer compatible el derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas con el respeto a la estructura constitucional del Estado mexicano. La reforma que se propone por parte del EZ al artículo 53 constitucional, los distritos uninominales y las circunscripciones plurinominales se ajustarán a la distribución geográfica de los pueblos indígenas. Los distritos uninominales tomarán en cuenta, decimos nosotros, la distribución de los pueblos indígenas para facilitar su acceso a los cuerpos de representación nacional. Pero las circunscripciones, que abarcan tantos estados, en un país nutrido de distintas ideologías, culturas e incluso pueblos indígenas que no tienen que ver entre sí. Gobernación tenía registrado por parte del Instituto Nacional Indigenista, se nos informó, 56 pueblos indígenas en México. En enero de este año, el Instituto Nacional Indigenista nos señaló que ya ha logrado identificar a 62. Las circunscripciones plurinominales, señor diputado, las vamos a hacer a modo de la distribución de los pueblos indígenas en México. Yo creo que es fundamental reconocer y admitir que, si bien es cierto que los derechos de los indígenas tienen que incorporarse para una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, también es cierto que hay que cuidar el orden constitucional que protestamos guardar y hacer guardar no solo el presidente de la República y los legisladores, sino todos los servidores públicos. Otro de los puntos de discrepancia importante es el que se refiere a que los pueblos indígenas tendrán sus propios medios de comunicación, medios masivos de comunicación. Estamos de acuerdo, solo agregamos en la iniciativa de reformas del gobierno, en los términos que dispongan las leyes,
No son las leyes las que determinan los procedimientos a través de los cuales se obtienen concesiones y permisos para las emisoras de radio y televisión. ¿Puede entonces exceptuarse a los pueblos indígenas del procedimiento legal que se marca para cualquier otro mexicano? ¿No se rompe entonces la garantía de igualdad de todos frente a la ley si sin más ni más, como usted propone, se envía la iniciativa? ¿Y qué decir de los territorios indígenas? Quien ha leído los acuerdos de San Andrés, señor diputado, porque son muy traídos y muy llevados, pero son extensos, prolijos y obviamente requieren varias lecturas porque tienen partes propositivas y otras vinculatorias, se dará cuenta de que en ellos no se habla en modo alguno del reconocimiento a los territorios indígenas, sino del reconocimiento al derecho que tienen los pueblos indígenas a la sustentabilidad de su desarrollo. Y al incorporar la palabra territorios indígenas, voy a repetir esta expresión porque probablemente no se entendió. En los acuerdos de San Andrés no existe la obligación de llevar a la Constitución el reconocimiento de territorios indígenas. Está en la parte propositiva. Yo creo que es fundamental que no rompamos la unidad territorial del Estado mexicano. ¿Y qué decir, por ejemplo, del artículo 26? Hablando del discurso verificable del que hablaba el diputado Rodríguez Prats, se propone una redacción en el artículo 26 que diga: el Estado garantizará el acceso de los pueblos indígenas al desarrollo y a la riqueza. La propuesta nuestra es: el Estado promoverá las condiciones necesarias para que los pueblos indígenas alcancen su desarrollo. ¿Es verdaderamente moral prescribir por norma el acceso al desarrollo? ¿Es esto cumplible realmente en los hechos? ¿No es la Constitución un proyecto normativo que debe descansar en propuestas serias y que verdaderamente ofrezcan, no en el tema de derechos, sino en este tema de expectativas, panoramas alcanzables para los pueblos indígenas? Todos queremos autonomía, autogobierno, el principio del cooperativismo y de la solidaridad entre los pueblos indígenas, el reconocimiento a su sustentabilidad y a su propio desarrollo, el que la demarcación geopolítica de México en aquellos sitios, perdón por el tiempo, donde habiten los indígenas, se conforme con ellos. Pero yo creo que hay precisiones jurídicas que hacer. Disculpa. Señor diputado Patiño Pozas, ¿desea usted hacer uso de su derecho de réplica? Señor presidente. Tiene la palabra, señor. Señor secretario, compañeros legisladores, en la intervención del señor secretario volvió a omitir un punto nodal para esta Cámara de Diputados. Terminé mi intervención diciendo que tiene usted una alta y delicada misión, que es recuperar la confianza del país y recuperar la confianza de la mayoría de esta Cámara en usted. No tenemos confianza en el secretario de Gobierno. Su actuación el fin de semana pasada deja mucho que desear y hoy el señor secretario de manera elegante vuelve a emitirla. Es todo, compañeros. Tiene la palabra el ciudadano diputado Marcelo Ebrard Calzaubón. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, hemos escuchado con toda paciencia y atención el discurso y las intervenciones
del ciudadano secretario de Gobernación. Muchas veces en su intervención inicial y otras tantas en sus respuestas, ha reiterado el hasta ahora titular de la Secretaría de Gobernación el compromiso del gobierno y sobre todo el suyo propio con la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es muy otra. Entre el 29 y 31 de agosto pasados, hace apenas algunos días, él mismo encabezó uno de los intentos más vergonzosos de nuestra historia en contra de esta Cámara, del orden constitucional y de las aspiraciones democráticas de los mexicanos. Sin el menor recato, se buscó en esos días, y nos consta, dividir a las oposiciones, aplicar una convocatoria espuria para impedir la instalación de esta honorable Cámara de Diputados conforme a la ley, suspender inclusive la apertura de sesiones del Congreso General utilizando a los senadores del PRI en violación a los artículos 65, 72, 77 y otros de la Constitución. Que no se falte a la verdad, desde Bucareli se coordinó la intentona para doblegar a esta representación nacional. Para lograrlo, no se reparó en nada, ni en la violación de las leyes, ni siquiera en las graves consecuencias que habría tenido para nuestro país la suspensión de la sesión de apertura del Congreso General en relación a la economía y la sociedad mexicanas. Todo ello ocurrió abiertamente con el liderazgo del responsable de la política interior y por ende de la relación entre el Ejecutivo Federal y esta Cámara de Diputados. ¿Cómo entonces va a existir la más mínima confianza de los diputados de esta 57ª legislatura en usted, ciudadano Choifet, si quien debió en todo momento de haber actuado apegado al interés superior del Estado y al mandato constitucional, fue quien alentó en cambio la intentona antidemocrática que apenas hace unos días arriesgó nuestra convivencia política? No tiene caso hacerle ninguna pregunta sobre la política interior. La sociedad y sus representantes, incluidos los de su partido, hemos vivido ya su respuesta, su posición real. En el álgido y difícil momento en que era necesario dar un paso adelante, en el que el gobierno debió tomar partido por el cambio democrático y ordenado de nuestro régimen político, en ese preciso momento usted intentó dar marcha atrás a toda costa. Usted no acepta, no acata el resultado del 6 de julio. Para usted, 17 millones de votos de las oposiciones al actual gobierno son cooptables. Se pueden dividir o doblegar. Para usted la ley es un pretexto, una coartada para el poder. Para usted no importa el equilibrio entre los poderes de la Unión, sino su sometimiento al Ejecutivo Federal. Para usted, los diputados no merecen respeto alguno. Para usted todo sigue igual. Ahí está su respuesta y su verdadera posición. Usted es hoy, señor secretario, el jefe de la reacción en México. Ahora corresponde a esta Cámara darle respuesta. Aquí ya lo han externado mis compañeras y compañeros diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista. Esta representación, la mayoría de esta representación, no tiene confianza alguna en su actuación. No tiene confianza en la seriedad de sus convicciones democráticas, ni en sus reiteradas declaraciones de respeto al Estado de Derecho. Esta Cámara, compañeras y compañeros, no tiene confianza política alguna en el secretario de Gobernación. Señor secretario, escuchamos sus consideraciones.
Señor presidente, sin aceptar en absoluto los juicios que se han vertido, no voy a formular respuesta porque no se hizo pregunta alguna. Señor diputado Ebrard, ¿desea usted hacer uso de su tiempo de 5 minutos? Tiene la palabra, señor diputado. Con su venia, señor presidente. Simplemente el que calla, otorga. Y además quisiera yo dar lectura a un documento que dice así: un grupo de diputados, en ejercicio de nuestros derechos y fuero constitucionales, hemos resuelto formular un escrito dirigido a la opinión pública y al ciudadano presidente de la República, manifestando lo siguiente: los abajo firmantes diputados y diputadas de la 57ª legislatura, comprometidos plenamente con el proceso de transición democrática que vive nuestro país y conscientes de que el actual momento político requiere necesariamente de una actitud respetuosa y constructiva en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Honorable Cámara de Diputados, manifestamos a la opinión pública que el ciudadano secretario de Gobernación no cuenta, a la luz de su actuación en los graves acontecimientos que precedieron a la apertura de sesiones del Honorable Congreso de la Unión en días pasados, con la confianza política de los representantes populares, indispensable en estos momentos para dar lugar a una relación fructífera entre Ejecutivo y Legislativo. Diputado Ebrard. Señor diputado Oseguera. Se está cumpliendo el acuerdo, señor diputado. Señor diputado, yo di la palabra no para réplica, para hacer uso del tiempo que el acuerdo le da al señor diputado Ebrard. Continúe el señor diputado Marcelo Ebrard. Gracias, en el uso de la palabra. señor presidente. Asimismo, manifestamos nuestro pleno respaldo a la propuesta formulada por varios legisladores y coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de esta Cámara para dar lugar a un diálogo directo con el presidente de la República que restablezca la confianza perdida entre Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de iniciar una etapa distinta, apegada a la Constitución, que permita concluir la larga transición política de México a la democracia. Ciudad de México, San Lázaro, 9 de septiembre de 1997. Firman los diputados Alfonso Ramírez Cuellar, Adolfo González Zamora, Bruno Espejel Basaldúa, Elba Margarita Capuchino Herrera, Álvaro López Ríos, Cristina Portillo Ayala, Francisco José Paoli Bolio, Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía, Carolina Farril Tapia, Marcelo Ebrard, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, Marciel Ortiz María Mercedes, Acosta Zavala Gerardo, José Luis López López, Luis Patiño Pozas y Juan José Cruz Martínez. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano diputado José de Jesús González Reyes.
Con el permiso de la Presidencia, ciudadano secretario de Gobernación, señoras y señores diputados, es nuestra opinión que en materia de seguridad pública no se han cumplido los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho plan admite de manera contundente que persisten diferencias entre la norma y la realidad, que subsisten atrasos, vicios y carencias en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción e impunidad, seguridad jurídica y reconocimiento a los derechos fundamentales, en especial en agravio de los grupos sociales más vulnerables. El mismo plan reconoce que uno de los atentados más grandes al Estado de Derecho es la impunidad en el ámbito penal, auspiciada por la corrupción en muchas esferas de la administración de justicia. Todo ello, ciudadano secretario, ha generado una franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos es evidente un desempeño policial con falta de método, técnica, ética y compromiso con la nación. Garantizar seguridad pública para la sociedad constituye hoy un desafío, y si no se ha sabido enfrentar, se debe fundamentalmente a que se han encaminado los esfuerzos a reprimir las conductas delictivas y no a fomentar la participación activa de la ciudadanía en programas de prevención. Cuando la autoridad, de manera deliberada, ignora que la seguridad pública es un medio destinado a garantizar los derechos fundamentales de la persona y la coexistencia pacífica de las libertades, causa con su acción tanto o más daño del que pretende evitar al momento de perseguir el delito. Desde nuestra perspectiva, la seguridad pública debe ser considerada prioridad nacional. Por tanto, es inconcebible que solo se destine por parte de la Federación 1.905 millones de pesos para su atención, mientras que el gobierno pretende pagar 10 veces más por el rescate carretero. No olvidemos, ciudadano secretario, que un reclamo nacional es eficientizar y modernizar la seguridad pública. Ante la falta de una visión sistémica, se encuentra la visión reduccionista que percibe el problema como un asunto de persecución o de eficiencia policíaca, lo que ha derivado en un claro fracaso institucional y social. Observamos anarquía no solo en el funcionamiento, sino incluso en la existencia misma de cuerpos policíacos en el país, desconfianza crónica en las instituciones, ausencia total de medidas preventivas eficaces, impunidad en el ámbito penal, insuficiencia en los reclusorios nacionales y la franca complicidad entre los delincuentes y autoridades. Son todos aspectos que no se pueden aislar del problema en comento y en conjunto ponen en grave peligro a la sociedad y al Estado mismo. En lo concerniente a la readaptación social, estamos muy lejos de que se logren sus objetivos, dado que en los reclusorios aún persisten prácticas toleradas como la corrupción, el autogobierno, tráfico de drogas, alcohol y armas, lo que propicia que las penas de privación de la libertad no cumplan con los fines previstos por la norma jurídica. Ello, a su vez, acarrea la falta de observancia de los principios rectores del sistema penal mexicano, contemplados por el artículo 18 constitucional, como son el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación,
como medios para la readaptación social del delincuente. Ciudadano secretario, considerando que las causas fundamentales de la inseguridad pública son la marginación social, la pobreza extrema, el desempleo, la falta de condiciones propicias para el desarrollo integral del ser humano, ¿cuáles son las políticas públicas destinadas a combatir estos factores criminógenos? ¿Por qué han fracasado las medidas impuestas por el gobierno en materia de readaptación social? ¿A qué se debe, ciudadano secretario, que el gobierno en los hechos no considere la seguridad pública prioridad nacional? ¿Piensa usted que la política de militarización de las instituciones policíacas ha contribuido a establecer la confianza de los mexicanos respecto de las actividades realizadas por los cuerpos policiales? ¿Qué medidas preventivas y correctivas concretas implementará el gobierno a corto y mediano plazo en materia de seguridad pública? Hemos recibido noticias desalentadoras de diversos municipios en el sentido de que los apoyos destinados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública no han llegado a los ayuntamientos, sino que se han destinado únicamente a satisfacer las necesidades de los estados. ¿Podría informarnos si la Secretaría que usted preside tiene el seguimiento de la distribución del fondo en apoyos a los municipios? Y si es así, ¿cuál ha sido el resultado de ese seguimiento? Por sus respuestas y su atención, muchas gracias. Señor secretario, le ruego hacer sus consideraciones. Señor diputado, en muy buena medida coincido en muchas de sus apreciaciones. En materia de seguridad pública, estamos muy lejos de ofrecer un servicio del tamaño de las expectativas y de la necesidad de la sociedad mexicana en esta materia. Creo que hay algunas diferencias, sin embargo. La seguridad pública sí es una prioridad nacional. En su mensaje el 1 de este mes, el presidente de la República lo definió como el problema más importante y la preocupación central de todos los mexicanos. Al efecto, reseñó todos y cada uno de los pasos que desde que se inició la administración se han dado con el objeto de mejorar las condiciones de este servicio. La reforma constitucional al artículo 21 explicita de suyo el nivel prioritario de la seguridad pública para el gobierno federal, al hacer compartir la responsabilidad de este servicio en un sistema de coordinación, en un sistema nacional de seguridad pública. Los 3 niveles de gobierno deben coordinarse a efecto de mejorar las condiciones en la prestación del servicio de seguridad pública. Tiene usted razón en que no se puede enfocar el tema de seguridad pública solo bajo los ejes de la eficiencia policial o de la represión a los delincuentes. En seguimiento del Programa Nacional de Seguridad, fue expedido un Programa Nacional de Prevención del Delito, en donde recogieron los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad la expresión de
una urgente acción en materia preventiva en todos los rincones del país. Los integrantes del Consejo son, entre otros, los señores gobernadores de la República. Quiero decirle también que, si bien es cierto que los recursos destinados a la seguridad no son suficientes, también es cierto que en este solo año se ha cuadruplicado la inversión federal de los últimos 7, y que en su mensaje el presidente de la República invitó a esta Asamblea Soberana a dialogar y proponer formas de financiamiento que no nos permitan reducir el nivel de inversión y de gasto en el rubro de seguridad. Seguramente las aportaciones y las definiciones de los señores diputados serán para nosotros torales en seguimiento de la mejor prestación del servicio de seguridad. No se han militarizado los cuerpos policíacos. Pongo el ejemplo del Distrito Federal porque cuando se habla de militarización por la designación de miembros del Ejército Mexicano que con licencia aceptan la dirección de estos encargos, pareciera que es algo que no tiene antecedentes en la historia de México. En el Distrito Federal, por ejemplo, de 1897, en pleno porfiriato, a nuestros días, el 60% de los jefes de policía o seguridad han sido militares en estas condiciones de licencia. También se ha hablado de militarización de los cuerpos policíacos y de la indebida participación del Ejército en los temas de la seguridad pública, y yo quisiera recordar aquí que cuando se puso en duda la constitucionalidad de la presencia del secretario de la Defensa Nacional en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, nuestro órgano jurisdiccional supremo, la Suprema Corte, estableció con toda claridad que la participación del Ejército en la seguridad interior es constitucional, acorde con lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 89 de nuestra Carta Magna. Con el propósito de dar respuesta a otras inquietudes y sin haber pretendido ser exhaustivo en el tema de seguridad, quisiera señalar que no solo es la pobreza y la marginación la causa de la inseguridad pública. Si se siguiera esta interpretación, en países que tienen resuelto su problema económico, el tema delincuencial o de seguridad pública no sería un problema. Y hay países que, como los Estados Unidos, por ejemplo, ofrecen en términos comparativos, y no es consuelo, un índice delictivo superior en términos relativos al que tiene México. Hay otras causas también, señor diputado, y creo que usted las compartiría conmigo, que generan que la delincuencia ofrezca una dinámica acelerada. Una de ellas, muy importante, es el narcotráfico. Hay una inteligencia criminal para acelerar el crimen y la delincuencia en la calle. Es evidente que de esta manera se corroe y erosiona la confianza social en instituciones policíacas. Esto no quiere decir que esconda yo el tema de la corrupción, al que debemos perseverantemente dar batalla frontal, porque sin duda alguna contribuye también al desencanto y consecuentemente a la impunidad. La readaptación social, ¿por qué ha fracasado? Yo creo que en muy buena medida porque fuimos dejando que el sistema penitenciario nacional se dedicara exclusivamente, señor diputado, a la causa a la que usted señaló, la represión, es decir, el castigo a los delincuentes. Es muy importante recuperar una política penitenciaria en México, que parte desde asuntos materiales como el déficit de espacios
que tenemos hoy en día, 12,000 según las cifras que leí hace unos minutos, y que tienda por la vía de la educación, la ocupación, el empleo, a la verdadera dignificación y readaptación de los internos. No hace muchos ayeres, en 1970, 1969, la famosa cárcel sin rejas y la dignificación de la política penitenciaria abrían umbrales importantes en México en esta materia. Sin embargo, hoy el hacinamiento, el castigo han sustituido por la urgencia y por la emergencia de los índices delictivos toda una serie de propuestas que tenían y siguen teniendo, en mi opinión, validez en materia penitenciaria. No se redime, quizás se refina al delincuente. Y no expresó usted otro problema que a mi juicio es todavía más lacerante, el de los consejos tutelares de menores. Más de 15,000 casos durante el periodo del informe han sido tratados en estos organismos que tienen a su cargo a los menores delincuentes y que observan índices mucho más acusados de crecimiento en materia de delito. En 2 años, la delincuencia juvenil en México se ha incrementado en un 88%. Dejo por falta de tiempo, señor diputado, la respuesta a las políticas públicas para combatir frontalmente a las causas del delito, pero como en todos los demás casos, no solo el suyo, me comprometo en un plazo de 1 semana a mandar por escrito el resto de las preguntas que, por conformarme al acuerdo parlamentario que rige esta comparecencia, no me es permitido extenderme más en el tiempo. Muchas gracias. El señor diputado González Reyes, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Adelante. Tiene la palabra el ciudadano diputado González Reyes. Con el permiso de la presidencia, ciudadano secretario. Estaremos en espera, pues, del documento que nos ilustre respecto de las políticas para combatir los factores que mencioné en mi pregunta. Por otro lado, solamente quisiera recordarle que aquí en el Distrito Federal, no solamente los mandos han sido ocupados por militares, sino en la delegación Ixtapalapa, las funciones de vigilancia las realiza la Tercera Brigada de la Policía Militar. Por otro lado, a pesar de las buenas intenciones del gobierno de que México sea un país de leyes, por ser la base para consolidar un verdadero Estado de Derecho, estamos muy lejos de esta aspiración social. Es frecuente que los mexicanos sufran ataques a su libertad y derechos fundamentales. Persiste aún la violación de los derechos humanos en los cuerpos policíacos y dependencias encargadas de la Procuración de Justicia. La situación de miseria de grandes sectores de la sociedad, la poca voluntad y capacidad del Estado de hacer realidad los derechos humanos en todos los ámbitos, constituyen una de las más graves imperfecciones de nuestra democracia. Por otra parte, aprovecho para comentar algunas opiniones del Partido Acción Nacional en materia de atención a las víctimas del delito. No hemos mejorado mucho en lo que se refiere al resarcimiento de los daños y perjuicios que sufren las víctimas de los delitos. Si bien se reformó el artículo 21 constitucional para que el ofendido por algún delito tenga derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera. Sin embargo, es necesario que esos derechos se reglamenten a través de una ley de atención a las víctimas, misma
que el Partido Acción Nacional promoverá mediante la presentación de la iniciativa correspondiente. En el informe se mencionan aspectos meramente cuantitativos en lo referente a la justicia laboral, como son el número de demandas individuales, las de carácter colectivo, el número de emplazamientos a huelga, el número de las que estallaron, las juntas especiales de conciliación y arbitraje que se instalaron en algunas ciudades de la República y el número de asesorías jurídicas. Sin embargo, consideramos capítulo fundamental el lograr plena autonomía de este tipo de justicia para que no dependa más del Poder Ejecutivo. Por ello, se hace necesario sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo laboral que dependan del Poder Judicial. Discrepamos de su opinión referente a que proporcionaría mayores perjuicios que beneficios el tener una legislación sobre derecho a la información. Proponemos que la comunicación se dé en un espacio amplio entre gobernantes y gobernados en que se garantice la veracidad, la justicia y la transparencia. Hoy siguen siendo vigentes las palabras de Manuel Gómez Morín pronunciadas en la asamblea en que se fundó el Partido Acción Nacional. Nunca más urgente reemplazar la marcha ciega de la nación hacia lo desconocido por una orientación precisa y definida. Nunca tampoco más necesario dar congruencia a la organización jurídica y a la acción política con las realidades y los intereses espirituales o materiales de la nación, tener en cuenta la tradición y el destino nacionales, afirmar un Estado ordenado y con jerarquía y un gobierno capaz de realizar el bien común, obtener que se respete y enaltezca la dignidad de la persona humana y se le aseguren los medios para cumplir plenamente su fin material y espiritual. Por su atención, muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano diputado Gilberto López y Rivas. Para un mejor ambiente republicano de esta Cámara, sería muy importante para futuras comparecencias que los empleados de las secretarías respectivas se queden devengando el salario que les paga el pueblo y no venir en su tiempo laboral a aplaudir a su jefe. El informe del titular del Ejecutivo Federal que escuchamos en este recinto el 1 de septiembre limita todo análisis de la realidad del país a la defensa a ultranza de un modelo económico. Omite la militarización creciente, ignora la represión y la violencia del Estado, soslaya la violación impune de los derechos humanos y se desatiende de los grupos sociales que ante la ausencia de justicia, democracia, empleo, vivienda, educación, salud y una vida digna han sido forzados a la rebelión armada. En este autismo político del Ejecutivo se justifica el neoliberalismo y se olvidan las contradicciones lacerantes y los esbozos de una guerra social desde el Estado contra los pobres y contra los disidentes. La ausencia de temas de interés nacional es notable, como el referente al suspendido diálogo de paz entre el Ejecutivo Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El doctor Zedillo, en su mensaje político, que paradójicamente intitula Avances y Retos de la Nación, no dedicó, ya no digamos un párrafo, sino una línea siquiera a fijar su posición respecto a la situación que prevalece en el estado de Chiapas. La omisión presidencial es gravísima porque existe el consenso en la sociedad civil mexicana, ratificado el pasado 6 de julio, de que la paz
es condición determinante para la transición democrática. Los mexicanos no queremos un país desgarrado por luchas entre hermanos, en el que imperen las leyes de la guerra, la represión desde el poder público y la muerte. El Ejecutivo nada dijo del terrible problema de violaciones a los derechos humanos en Guerrero y Oaxaca, ni del conflicto existente entre las Fuerzas Armadas y el Ejército Popular Revolucionario. Por cierto, ciudadano secretario, la calificación de las conductas delictivas es una función exclusiva del Poder Judicial. Es una acusación artera llamar terroristas a quienes ni siquiera se les ha reconocido el derecho de existir. A un año exacto de que el Ejecutivo amenazara con utilizar todo el poder del Estado para reducir al EPR, el conflicto no ha sido resuelto, sino que por el contrario se ha agudizado. En Guerrero y Oaxaca, las violaciones de los derechos humanos son cada vez más frecuentes, y en algunas regiones de esos estados, la tortura, el hostigamiento, el secuestro, el allanamiento y saqueo de las propiedades suceden no por excepción, sino sistemáticamente, tornando el vapuleado Estado de Derecho en poco menos que buenos deseos. En este proceso, poco o casi nada se ha hecho para mantener la concordia en estados de la República en donde existe el conflicto, y lejos de ello se alimenta la violencia en donde la pólvora solo espera una pequeña chispa para explotar. Veracruz, Puebla e Hidalgo se suman a los estados donde el poder hace gala de su fuerza, mientras en otros, como Tabasco, se protege a quien violó groseramente las leyes electorales e incluso desde la presidencia se le apoyó abiertamente. Pero los problemas de la paz no fueron la única ausencia en las noticias del Estado que guarda la función pública. Hubo algunos otros temas que no hallaron cobijo en el discurso presidencial. La peligrosa omnipresencia y omnipotencia de los militares fue soslayada. En esta nuestra dolida nación, lugares hay en los que es más común ver a un contingente militar que a una caravana escolar. La política de la seguridad nacional, en su aspecto interno, privilegia la represión violenta del descontento en vez de la aplicación de medidas que ataquen a fondo las causas de la pobreza. Las Fuerzas Armadas mexicanas, surgidas de una de las revoluciones más importantes de este siglo, ahora siembran incertidumbre y miedo al ser involucradas en tareas que no les corresponden. La utilización del ejército en labores de control social, como la seguridad pública, la vigilancia interna de las corporaciones policíacas o la represión de la sociedad civil, no es imputable únicamente a los mandos castrenses, sino a quienes los han obligado a contaminarse de la violencia, a utilizarlos contra el pueblo y a mancharse de sangre, corrupción e impunidad. Ya no se trata de que su actuación esté o no en contra de la ley, se trata de que el poder establecido modifica, trastoca, interpreta la ley para justificar la participación militar en ámbitos fuera de su competencia, a pesar de que la experiencia trágica a nivel mundial, sobre todo en nuestro caso en Sudamérica, enseña, señor secretario, que es muy fácil sacar a los militares de sus cuarteles, lo difícil es que regresen a ellos. La adecuación del marco jurídico en materia de seguridad pública, vociferada como un logro del gobierno, es en realidad una tergiversación perversa de los preceptos constitucionales que destroza los derechos humanos y violenta las garantías individuales. Sí, se han desmantelado las garantías y se nos ha obligado a vivir a todos bajo sospecha. Los mexicanos nos encontramos sujetos a una acción inquisidora que jamás escogimos. Nos están colocando en la falsa disyuntiva de elegir entre libertad o seguridad. Bajo esa égida, las milicias han sido manipuladas para proteger el interés privado y contra los sectores más miserables de la población. Ellos, los más vulnerables, los más desprotegidos, son concebidos como un enemigo natural de la concentración de la riqueza. Nuestro ejército se está perfilando como el verdugo de los millones de miserables que el mismo sistema económico aplicado ha provocado. Y eso, para una nación forjada en el calor de una revolución popular, es inadmisible.
Es indispensable hacer desaparecer el fantasma de la guerra. La primera forma de alejarse de ella es acercarse a la paz, y para ello se requiere la inmediata salida del ejército de las regiones indígenas del país y el regreso de los mandos civiles al control de los cuerpos policíacos. Por el bien de la concordia nacional, se impone que el legislativo entienda su supervisión a las labores del ejército en todas las entidades del país. Porque no queremos la proliferación de la violencia, propondremos la vigilancia del legislativo a las labores militares hasta que en tanto no se recomponga su actuación en los términos del artículo 129 constitucional, esto es, a las tareas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. A los militares también se les ha utilizado para combatir al narcotráfico y el llamado crimen organizado, pero lejos de alcanzar el objetivo propuesto, lo único que se ha logrado con estas medidas es socavar la integridad de los que debieran estar abocados a defender la soberanía y poner en riesgo una de las instituciones del Estado. Su carácter de defensores de la nación se está revirtiendo al encontrarse cotidianamente como víctimas de la tentación que los hace sucumbir ante un poder disuasivo que les ofrece morir o hacer fortuna. Existe además el conflicto de invasión de competencias. La investigación y persecución del delito es una actividad propia y exclusiva de la autoridad civil. Así lo marca nuestra Constitución. Sin embargo, los militares, contrario al argumento esgrimido por la Corte y el del señor secretario, no han actuado como coadyuvantes, sino como protagonistas en este proceso de procuración de justicia, investigando, persiguiendo, deteniendo sin sujeción al mando de la autoridad civil y en muchos casos, lamentablemente, torturando. En materia política, tampoco se hizo referencia a los grandes desatinos que se han prodigado, muchos de ellos, lamentablemente, desde su secretaría. La herencia política del señor Carlos Salinas de Gortari ha pesado y continúa mellando la gestión del ciudadano presidente. El rumbo de la política económica, el club de los gobernadores electos en el sexenio pasado y la extraña simbiosis de un oligopolio político con los plutócratas son cuentas por saldar del anterior gobierno que han sido asumidas por el actual. Especial mención merece la Secretaría a su cargo. La función prioritaria que tiene encomendada es la resolución de los conflictos políticos que en estas condiciones han sido numerosos. La satisfacción de la pena, en esencia, función judicial dentro de este presidencialismo absorbente, ha quedado en manos del Ejecutivo y hay toda una serie. Voy a concluir, señor presidente. El compañero del Partido Revolucionario Institucional se robó cerca de 6 minutos. Permítame un segundo más. Ya usted, señor diputado. Esto hace que el destino de cientos de presos en nuestro país esté a discreción de determinaciones políticas. Además de los zapatistas en prisión, están ciudadanos como el consejero García Vital, miembros de las organizaciones campesinos de la Sierra del Sur, como Benigno Hilario Acosta Mesino, miembros del FAC-MLN, cuyo miembro oscila en los 150, presos que tienen derecho a la libertad preparatoria, como Joaquín Hernández Galicia, y disidentes sociales y políticos. Señores diputados. Porque nunca más haya mexicanos a quienes no se vea o a quienes no se oiga, demandamos puntual respuesta de parte del Ejecutivo. Ese es nuestro compromiso con la República. Gracias, señor diputado. Señor secretario, escuchamos con interés su intervención. Diputado López y Rivas. Sin coincidir en muchas de las afirmaciones que usted ha expresado,
No quiero dejar de reconocer, sin embargo, que su intervención, que repito, no subrayo en muchos de sus acertos, corresponde a la imagen que tengo desde que le conozco, un defensor de los derechos humanos y un apasionado y legítimo servidor de las causas de los pobres. Quiero decirle que quienes acompañan hoy al secretario de Gobernación no fueron obligados a venir a aplaudir. Las tareas de una dependencia es absolutamente injusto, no las realiza una sola persona, las realiza un equipo. Y este equipo sobradamente compensa las horas que hoy dedica a repasar los esfuerzos de un año con horas que sábados y domingos destina para servir a la Secretaría de Gobernación. Hay una parte fundamental, de su discurso que no comparto: el tema de la militarización, el papel del Ejército en la seguridad y la disposición de las Fuerzas Armadas en este esquema de seguridad. Aludió usted al artículo 129 constitucional, que es precisamente al que se hizo referencia para lograr fallidamente la declaratoria de inconstitucionalidad en la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los militares en tiempo de paz solo pueden realizar funciones exclusivas de la disciplina militar. Pero este artículo hay que interpretarlo en conexión con otros preceptos de la Constitución. El 89, fracción sexta. Es facultad del Ejecutivo disponer de las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas para la seguridad interior y defensa exterior de la nación. No nada más sirve el Ejército para las guerras extranjeras. Hace mucho que no las tenemos, diputado. El Ejército sirve no solo para defendernos de enemigos en el exterior, sino para preservar la seguridad interior. Conste, la Constitución no dice seguridad nacional, habla específicamente de la seguridad interior. En segundo lugar, el EPR, es cierto, no corresponde a la autoridad civil decretar el que cometen el delito de terrorismo, pero tampoco puedo dejar de señalar que la conducta de quienes han emprendido el camino del EPR, sus manifiestos que hablan de la violencia para derrocar el gobierno e instaurar una república verdaderamente democrática y popular, son instrumentos de lucha que nuestro derecho positivo prohíbe. En México es la vía pacífica, la vía del derecho, la vía del ejercicio pleno de las garantías, señor diputado, la única vía para propiciar cambios y transformaciones. Si bien es cierto que no se puede establecer un dilema entre libertad y seguridad, tampoco es cierto que se pueda esgrimir que el derecho es un obstáculo para lograr el desarrollo. Cuando hay que cambiar las leyes porque éstas obstaculizan el desarrollo, existen los instrumentos, las normas, las instancias para lograrlo. Pero acudir a la destrucción de vidas, de personas, a la inseguridad, a la causa de terror, de temor, de miedo grande en la sociedad, de una parte de ella, esto está perfectamente descrito en el artículo 139 del Código Penal como delito de terrorismo. En relación a los derechos humanos y a la tortura, el gobierno ha seguido de cerca todas las recomendaciones que, en cuanto a la esfera federal, han sido dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como usted sabe, desde 1980 nos hemos sometido también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay una invitación a México para que reconozca la jurisdicción de la Corte Interamericana en la materia. Nos hemos absolutamente abierto con verdadera convicción de que en la participación de todos está una mejor tutela a los derechos humanos y sobre todo el castigo de conductas que, de quedar impunes, constituyen ejemplos trágicos para nuestra convivencia pacífica. Ha señalado usted que la pena ha quedado dentro del proceso penal en manos del Ejecutivo. Siempre ha sido así en los últimos tiempos, y hablo por más de 30 o 40 años. No tengo en este momento dato alguno en relación a etapas previas, pero es precisamente facultad del Ejecutivo el administrar los centros de reclusión y ver por la ejecución de las penas. Hay en manos del Ejecutivo una serie de facultades que la ley le concede para beneficiar a los reos: libertades anticipadas, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria. Pero en modo alguno, señor diputado, son caprichos del Ejecutivo o decisiones de orden política las que hacen que se otorguen estos beneficios. Usted señaló casos concretos y se dijo: se tienen derecho a los beneficios que señala la ley. No hay tal. Hay que revisar la redacción de la ley. Es facultad discrecional del Ejecutivo para que, reuniéndose ciertos requisitos, pueda o no, podrá es el verbo que se utiliza tanto en la Ley de Normas Mínimas como en el Código Penal Federal en su artículo 84, otorgar los beneficios de ley correspondiente. Y créame, no se ejerce la facultad discrecional en virtud de caprichos políticos, sino precisamente dentro de la amplitud de la norma que ésta concede a la autoridad. La tortura no ha desaparecido del panorama nacional. La tortura sigue siendo un evidente motivo de preocupación. Según el informe, y usted tendrá mayor conocimiento que yo en esta materia, el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha descendido, sin embargo, el lugar de la tortura como causa de violación de derechos humanos de uno de los primeros 5 lugares al lugar 24. Si esto es así, y repito, del dato no tengo certeza, yo creo que estamos en el camino de combatirla y sobre todo de evitarla para quienes tenemos responsabilidades públicas para con el pueblo de México. Estoy seguro, señor diputado, de que quedan muchas interrogantes en el tintero, pero también le quiero protestar que dentro de las atribuciones de la Secretaría está la vigilancia, como dice la fracción cuarta del 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, en especial de las garantías individuales. Muchas gracias. Señor diputado López Rivas, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Por todos mis colegas diputados,
Me refiero en particular a lo que tiene que ver con el suspendido diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. El señor secretario de Gobernación dio sus puntos de vista referentes a las dudas, reticencias y francas oposiciones que tiene a la propuesta que él dijo del EZLN. Quiero rectificarle que en realidad esta es una propuesta que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación con base en los acuerdos de San Andrés. Sorprende mucho el que nos recomiende el señor secretario que leamos los acuerdos de San Andrés. Yo quisiera recomendarle que lo hiciera, porque precisamente cuando él se refiere a que los acuerdos de San Andrés no recogen el concepto de territorio, precisamente en estos acuerdos se dice de manera muy clara: hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden, derecho a su diferencia cultural, derecho a su hábitat, uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13 del convenio 169 de la OIT. Y igualmente el señor secretario pone toda una serie de argumentos referentes a por qué no han cumplido los acuerdos de San Andrés, particularmente en lo referente a las reformas constitucionales. Yo quisiera que todos ustedes pudieran tener las tres columnas de lo que establece, por un lado, los acuerdos de San Andrés, las propuestas de la COCOPA, y por otro, las contrapropuestas que hizo el gobierno, y nos daremos cuenta de que la Comisión de Concordia y Pacificación, como un órgano bicameral, como un órgano pluralista, recogió puntualmente las propuestas que se hicieron en San Andrés y que fueron firmadas por el Ejecutivo y el EZLN. Entonces aquí hay una violación de la palabra. Pongo el ejemplo de lo que decía el señor secretario sobre la cuestión de autonomía. Es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. La propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación dice: los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y como expresión de esta a la autonomía como parte del Estado mexicano. Es exactamente igual la propuesta de la COCOPA y los acuerdos de San Andrés. Y así podemos ir a toda una serie de elementos que dicen que no están en los acuerdos de San Andrés. Por ejemplo, los acuerdos de San Andrés dicen sistemas normativos, y la propuesta de la COCOPA recoge sistemas normativos, y sin embargo, en esa visión etnocéntrica y con tintes racistas que maneja el gobierno, ya trastoca eso y dice normas, usos y costumbres. Esto es, solo la sociedad occidental tiene derecho a tener sistemas normativos. Para los indios son normas, usos y costumbres. Podríamos ir analizando paso por paso todo esto, pero no vale la pena. Solo quería yo demostrar que el señor secretario no es puntual ni es veraz cuando estableció todas sus coordenadas ideológicas y políticas del por qué no están cumpliendo los acuerdos de San Andrés. Pero tampoco están cumpliendo los acuerdos de San Andrés en el sentido de investigar a los guardias blancas. En el estado de Chiapas, en el norte del estado, en la zona Chol, hay grupos paramilitares que hemos denunciado en innumerables veces, que han salido fotografías en los periódicos, que todo mundo habla de ellos, se hacen reportajes incluso sobre sus armas, sobre sus apoyos, que muchos de ellos vienen del propio gobierno, y sin embargo, hasta la fecha, la Secretaría de Gobernación no tiene una investigación sobre los guardias blancas que nos diga exactamente qué sucede. Y en cuanto a los presos políticos desaparecidos y torturados, yo le entrego aquí al señor secretario más de 157 casos de desaparecidos, torturados y presos del FAC-MLN. Gracias, señor diputado.
Para continuar con el orden de los oradores, tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Javier Loyo Ramos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, señor secretario Emilio Choifet, tiene usted la confianza de los diputados priistas de esta legislatura. Bueno, se trata de comentar el informe del señor presidente. En ese tenor, quiero referirme a uno de los aspectos más importantes que hemos analizado. Uno de los valores fundamentales del derecho es la seguridad jurídica, que no solo se basa en la promulgación de normas que una sociedad como la nuestra requiere por su manera especial de ser, sino en la certeza que los individuos deben tener acerca del cumplimiento irrestricto de la ley sin distingos ni privilegios. Es indudable que el gobierno de la República ha ido consolidando un Estado de Derecho todavía imperfecto por la existencia de hechos de corrupción e impunidad que tanto preocupan a los mexicanos. Es cierto que la inseguridad pública y el incumplimiento de la ley angustia al pueblo de México y constituye un obstáculo permanente para el avance material y armónico de la sociedad mexicana, que reclama con urgencia de una cultura de respeto y de apego a la ley de gobernantes y gobernados. No es posible desconocer los esfuerzos que el gobierno federal ha hecho a este respecto. Así, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha llevado a la práctica planes directos para combatir la delincuencia común y organizada, en una forma más sistemática, más técnica, capacitando y equipando a las corporaciones policiales del país. Pero esto, señor secretario, se debe también comprender un plan de depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos. En muchos estados de la República hemos visto los resultados positivos de esta acción, que han llevado a conjuntar los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, estas acciones todavía son insuficientes para tranquilizar a los ciudadanos y restituirles esa seguridad que vivía en su hogar, en sus centros de trabajo y en el tránsito a los mismos. Los diputados orgullosamente priistas estamos seguros que el Ejecutivo Federal y los legisladores todos de esta 57ª legislatura habremos de encontrar el fortalecimiento de las leyes de la materia para lograr hacer realidad ese valor fundamental del derecho que es la seguridad jurídica. El marco jurídico que los mexicanos quieren y que tendrá que darse con el respeto entre el Ejecutivo Federal y esta legislatura sin precedente plural, tiene como fin acabar con la injusticia, los rezagos y la marginación para garantizar el imperio de la ley. Es necesario, señor secretario, que se coordinen aún más los esfuerzos de la Federación con los estados y municipios para lograr
nuevas fuentes de financiamiento en la ejecución de los programas de seguridad pública, mejorarlos y de una vez por todas combatir la delincuencia a satisfacción del pueblo de México. Los diputados priistas creemos también que el fomento a los valores culturales y cívicos que lleven a respetar la legalidad son fundamentales, como la educación sobre la prevención del delito, que es una de tantas acciones que el Ejecutivo Federal tiene que realizar y debe en ello involucrar a los medios de comunicación social, pues son parte del quehacer del Estado. Estamos comprometidos con nuestros electores en la actualización responsable de las normas jurídicas que nos compete elaborar y en donde el Ejecutivo Federal debe participar. También en aras del equilibrio verdaderamente republicano para hacer que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia y no se sientan frustrados o lesionados como víctimas de la delincuencia. Necesitamos un ministerio público servidor, un ministerio público que atienda al pueblo, que luche por sus derechos violados, en suma, que lo defienda. Por eso estaremos siempre pendientes que esto se cumpla. Los mexicanos siempre hemos luchado por nuestra libertad, hemos querido vivir en paz, hemos querido que se respete lo nuestro. Por eso el reclamo popular que nos ha comprometido el 6 de julio anterior a la lucha permanente por la seguridad de todos los órdenes y garantizar la convivencia armónica de un pueblo que aprenda todos los días a respetar la ley. Coincidimos con el Ejecutivo Federal en considerar el narcotráfico como un fenómeno de alcance global que requiere no solo el esfuerzo integrado de todos los órdenes nacionales, sino también del apoyo internacional. Es el crimen organizado, sin duda, la amenaza más seria de la seguridad nacional. En este combate debemos de estar unidos todos. Juntos, estoy seguro, lograremos encontrar las estrategias adecuadas para hacerle frente. Revisaremos la ley reglamentaria para el combate de la delincuencia organizada y estaremos pendientes para estructurar la normatividad necesaria que prevenga, descubra y sancione el lavado de dinero. Ciudadano secretario, estamos convencidos que el pueblo de México quiere un Congreso independiente y plural, quiere un Ejecutivo Federal fuerte, respetuoso de los otros poderes, pero sobre todo quiere que se respete la ley porque tiene derecho a llevar una vida digna, libre y en paz, que el Estado le asegure que así sea. ¿Qué está haciendo en ello, señor secretario, esa dependencia? Muchas gracias. Escuchamos con interés sus consideraciones al respecto, señor secretario. Señor diputado, hay, como puede apreciarse, un piso común en preocupaciones y recomendaciones en materia de seguridad pública. Tocó usted, nuevamente se tocó aquí el tema de los mecanismos de financiamiento para el mejoramiento permanente del servicio en todo el país. Seguramente, reitero lo que ya expresé, será esta honorable Cámara la que decida finalmente tanto las fuentes como los montos correspondientes para mantener esta actividad y el ejercicio de este servicio público en términos ascendentes. En segundo lugar, habló a usted también de la preparación de los policías. Y si bien, evadiendo las visiones reduccionistas que todo lo reducen a la eficiencia de los policías, también es cierto que hay una realidad en cuanto a los servicios policiales en México. El estándar internacional de capacitación de un policía
es de 32 meses en academia. El promedio nacional en México de capacitación de un policía es de 2 meses y medio. La urgencia de prepararlos, la urgencia de contratar elementos para el servicio ha venido lamentablemente en perjuicio de la preparación profesional y en consecuencia en el incumplimiento de los principios constitucionales que deben regir a esos cuerpos. También se tocó, y es otra coincidencia, el tema de la educación y la concurrencia de los medios de comunicación en un ambiente que genere la prevención del delito, más que la apología del mismo o de la impunidad, la contribución de todos para fortalecer una cultura de prevención del delito y de respeto a la ley. Esa sería y será, a fin de cuentas, nuestra mejor garantía y nuestro pase seguro a un servicio de seguridad pública absolutamente eficaz. Celebro que en materia de narcotráfico haya propuestas para reformar la ley reglamentaria para combatir el crimen organizado y que se revisen incluso las recientes reformas de leyes financieras para detectar y castigar el lavado de dinero. Y creo que es importante señalar que en esta materia, aun cuando la dimensión del problema nos queda absolutamente clara a todos, es importante mantener la cooperación internacional, pero también la soberanía en la ejecución de esta política en contra del narcotráfico. Estos serían mis comentarios y aprovechando un minuto de esta respuesta, por tratarse, entiendo, de la última intervención, señor presidente, quiero agradecer a todas las señoras y los señores diputados su paciencia, su tiempo y ponerme a sus órdenes en consecuencia con las instrucciones que he recibido del señor presidente de la República. Muchas gracias. El señor diputado Loyo Ramos desea hacer uso de su derecho a la réplica. Se han agotado las intervenciones de la segunda ronda de oradores y por tanto el objetivo de esta comparecencia. Antes de que el ciudadano secretario de Gobernación se retire, esta presidencia rotativa desea expresar su reconocimiento a la forma en que las señoras y los señores diputados dieron cumplimiento a la resolución del Pleno. En esta reunión se han expresado los distintos enfoques que los ciudadanos diputados de las diferentes fracciones parlamentarias tienen en relación a los temas más importantes de la política interior que a la Secretaría de Gobernación corresponde conducir. Se podrá o no coincidir con las aseveraciones que aquí hemos escuchado, pero de lo que debemos estar seguros todos es que esta práctica, este diálogo político, este intercambio ideológico de un gran nivel constituye un avance más en el fortalecimiento del régimen legal de separación de poderes, del equilibrio, de la colaboración, de la corresponsabilidad y del respeto que debe existir entre los mismos y contribuye a la vigencia del Estado social de derecho, a la gobernabilidad, a la auténtica gobernabilidad que propicie el avance del país para corresponder, señores diputados, señoras diputadas, a la gran expectativa que de nosotros, como sus representantes, tiene la ciudadanía.
Es su oportunidad, y dando cumplimiento al párrafo 5º del artículo 8º de la Ley Orgánica del Congreso General, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al ciudadano presidente de la República para su conocimiento. Se ruega a la Comisión de Cortesía cumplir con su cometido cuando el ciudadano secretario de Gobernación desee retirarse. Igualmente, se ruega a los compañeros diputados que no abandonen el recinto para desahogar los asuntos que todavía estén pendientes en cartera. Jesús, muchas gracias. Ha sido una presentación de CNI. Lo importante es que el Banco Central no reciba instrucciones del gobierno, que sean realmente